Puerto de Sagunto fue, durante el siglo XX, uno de los más importantes enclaves siderúrgicos del país. Un próspero inicio a principios de siglo, posteriores crisis, recuperaciones y expansiones precedieron el cierre de la cabecera en 1984 y de la compañía minera en 1986. Este documento quiere ser un retrato colectivo de los hombres y mujeres que durante el siglo XX forjaron la identidad de Puerto de Sagunto. Las vivencias compartidas son la historia de una sociedad industrial que trabajó muy duro para alcanzar la prosperidad soñada. Los inicios. La constitución en Sagunto de la compañía minera Sierra Menera en 1900 y de la compañía siderúrgica del Mediterráneo en 1917 atrajo a miles de trabajadores de muchos puntos del país. Mi padre vino aquí procedente de la provincia de Guadalajara, como otros muchos de los alrededores de las minas de Ojos Negros, sobre el año 22. Entonces no había aquí muchas casas y muchas viviendas. Entonces creo que los acogieron a los que venían en grupo, en algún motor, y durmieron un par de noches por allí, hasta que encontraron vivienda y encontraron trabajo. Pues mi padre trabajaba en el taller eléctrico de electricista y trabajó pues muchos años. En 1922 entró él a trabajar. Y entonces había que bajar andando desde Sagunto. Entonces bajaban, se agrupaban unos cuantos, que eran los que trabajaban aquí, y bajaban andando, se traían la comida, comían aquí dentro de fábrica y después por la tarde otra vez andando. Después consiguieron ya unas bicicletas, entonces bajaban en bicicleta. Y así durante varios años hasta que se montó el trenillo eléctrico. Entrar a trabajar en cualquiera de las dos empresas proporcionaba un sueldo que, aunque bajo, estaba asegurado. Los más jóvenes entraban a la escuela de aprendices a conocer un oficio. Bueno, yo entré a los 14 años en la escuela de aprendices, antigua escuela de aprendices, en el año 55. Ahí en primer curso pues no cobrábamos nada. Ya en segundo, cuando tenías tu oficio, te daban, en el curso mío cobrábamos 90 pesetas a la semana. Posteriormente, ya en tercer curso, pasabas a fábrica y ya cobrabas un poquito más. No mucho más, pero bueno, un poco más. Yo aquí entré en el año 46 en el Hospital Viejo. Trabajaba 8 horas en fábrica y después poner inyecciones a domicilio. Entré a trabajar pasando hambre porque no había que comer. Trabajaba todos los días durante 9 meses seguidos de 6 a 2 de la mañana. Mi condición de músico, entonces estudiando y tocando, pues me obligaba a estar de noche. Entonces yo dormía muy poco. Me acostaba a la 1 de la mañana y a las 6 tenía que estar trabajando. Las duras condiciones de trabajo se unían a la peligrosidad de muchos de los oficios. Porque había mucho peligro. Estaba en Chapa, al lado del fuego, y entonces, claro, no solamente donde él trabajaba, en todos los altos hornos había mucho peligro. En altos hornos había bastante silicosis por el mineral que trabajaban, sí. La falta de infraestructuras obligaba a las familias a lidiar con todo tipo de escaseces. Pues mi padre empezó por hacerse la casa. Cuando tuvieron el tejado puesto, se metieron a vivir allí. Plantábamos de todo, patatas, acelgas, que luego también las vendíamos, para ayudar. Crisis. La guerra y la posguerra fueron duras pruebas para todos. El pueblo sufrió la crudeza de los continuos bombardeos. El extraperlo y la precariedad fueron comunes. Durante el 36 al 39 esto fue una fábrica de armamento. Entonces aquí se fabricaron fundamentalmente dos cosas. Chapa para blindados y muchos proyectiles. Proyectiles llegaron a fabricarse hasta 1000 diarios
Como eso era una fábrica de armamento, pues con mucha frecuencia era bombardeada. Y entonces los talleres para mecanizar los proyectiles se llevaron a Cieza, y allí fundamentalmente lo que hacían era mecanizar la masa bruta para transformarlo en proyectiles. De paso, como es lógico, de estos tipos de bombardeo bombardeaban la población. La población tuvo que emigrar del puerto de Sagunto porque era un auténtico peligro de muerte el vivir en Puerto de Sagunto. Mi madre, que era muy previsora para esas cosas, pues nos tenía siempre colgando como una cruz un monicotillo de madera, como si fuera un palito. Y cada vez que oíamos el ruido de un avión, lo poníamos en la boca y así las explosiones, con la boca abierta, no nos rompían los oídos. Se ve que tardó mucho en salir, lo que fuera, a los refugios, y salió con su hija en brazos y con tan mala suerte que una metralla de una bomba le cegó la cabeza. Y a la niña que la llevaba en brazos no le pasó nada. Y esa fue la muerte de la primera mujer de mi padre. Mucha hambre y mucha miseria. Entonces las mujeres al extraperlo. ¿Y qué era el extraperlo? Era cambiar alimentos de los pocos que habían por cosas que iban por los pueblos. Y luego lo malvendían o lo vendían como podían. Entonces fue una época muy mala, que esto duraría hasta el año 50-52. Yo recuerdo de mi madre de hacer un huevo y de ser un huevo para los dos hermanos, porque no había huevos para los dos. Y leche, pues sí, pues a veces leche y otras veces pues no teníamos leche. En mi casa pues hemos acogido puedo decir que a decenas de personas. En mi casa llena de gente, dormir pues a lo mejor 10 o 12 personas como podían, gratuitamente, naturalmente, y a comer y tal hasta que encontraban dónde situarse. Había mucha camaradería y mucha solidaridad entre la gente, no solo dentro de fábricas, sino en el aspecto vecinal. Los vecinos nos ayudábamos unos a otros en lo que podíamos, había mucha solidaridad y dentro de fábricas lo mismo. Los años de expansión. A partir de los años 60 se estabilizó la situación y las familias empezaron a respirar. El convenio colectivo del año 1961 supuso un gran paso adelante por el aumento de los salarios en todas las categorías profesionales. De una media salarial que estaba sobre 250, 300 pesetas, pasamos a 700 pesetas semanales. Querían que los hijos que pudieran ser más que un simple peón o un simple mecánico o lo que fuera de un oficio. Querían que estudiaran alguna carrera, pues han salido miles de alumnos con una preparación extraordinaria. Y es que también creo que el espíritu del emigrante no encuentran en el sitio donde están lo que aspiran y son emprendedores, buscan otra cosa. Y eso indica que son personas con inquietud y con deseos de mejorar. Entré como peón en Altos Hornos de Vizcaya en aquel momento. Mi vida profesional fue progresando a través de mis estudios y mis conocimientos hasta llegar a ser el director de la compañía minera de Sierra Menera en Ojos Negros desde el año 78 hasta el 87. Creo que aproveché las oportunidades que me dio la vida. Y era un sistema paternalista entonces, veía así en ese aspecto, porque todo el pueblo vivíamos, pues eso, de Altos Hornos. Prácticamente aquí era todo de Altos Hornos, los colegios, los libros. La época de máxima plantilla fue en el año 57. En la siderurgia habían 6.240 trabajadores y la compañía minera de Sierra Menera, el personal empleado que tenía aquí en Sagunto era de 540. A eso había que añadir los trabajadores que habían en las minas y los trabajadores que estaban en las estaciones, o sea, perfectamente podían pasar de los 7.000. Pese a todas las dificultades, la vida bullía por todos los rincones. Era la Orquesta Valencia y cobrábamos 300 pesetas para todos, para 9, música bailable, desde
desde el entonces recién aparecido bossa nova, las sambas, los foxtrot, todo eso, hasta bueno, música más revoltosa. El recuerdo que más me llega a la memoria es el cine Olimpia y el cine Victoria. Y recuerdo pues aquellas enormes colas que se hacían cada vez que teníamos que ir al cine. Y me viene mucho a la memoria también las paraditas que habían, la tía Estebana, varias paradas que vendían cacaos, vendían tramusos. Pues en este pueblo el deporte ha sido muy importante y el ocio, como normalmente era en la juventud nuestra, pues era el cine, el baile, pero también el fútbol, el balonmano. En los 70 hubo una crisis que hizo tambalearse la economía local. También comenzaron los problemas en la compañía minera. En el año 72 realmente cierra el ferrocarril por cuestiones de políticas y posiblemente económicas. Llegó a un grado de que no era rentable. A partir del año 72 realmente Sierra Minera se queda simplemente con el centro minero, con el embarcadero y con lo que es los depósitos de aquí. Y tuvimos que montar una comisión, como hicieron nuestros padres o nuestros abuelos en el 31, irnos a Madrid a reivindicar dinero para que continuase la siderúrgica. A raíz de todo esto, firmamos con la UCD un acuerdo en mayo del 81 para subsistir las 3 siderúrgicas. Nosotros teníamos una parte de 20.000 millones. Nosotros en ese expediente de regulación y empleo perdimos 600 puestos de trabajo. La siderúrgica nunca ha sido un buen negocio, porque ha pasado muchos años de crisis. El cierre. La reconversión industrial decretaba el cierre de gran parte de la cabecera saguntina. En 1984 se publicó la orden de cierre. Se perdieron 2.500 puestos de trabajo directos. En 1986 cerraba la compañía minera. Había un gran proyecto para construir en Sagunto la 4ª planta siderúrgica integral, que iba a ser la más moderna de España. Lo que pasa es que se cortó la ampliación, solamente se hizo el tren de laminación en frío, no se continuó con el resto de instalaciones. Entonces, lo lógico hubiera sido, y además así lo decía el famoso informe Kawasaki, lo lógico hubiera sido continuar con las ampliaciones, con las instalaciones de la 4ª planta, haber pasado el personal gradualmente a la 4ª planta y al final haber quitado la fábrica integral antigua, con lo cual nos quedamos sin la nueva y sin la vieja. Eso fue el error. Durante esas movilizaciones contra el cierre de fábrica, entonces se notó que éramos un pueblo muy unido y con mucho compañerismo. Y se luchó pues hasta que se pudo contra ese cierre. Nosotros queríamos que no se cerrara, porque claro, habíamos vivido siempre de ella, de la empresa. En la plaza del mercado y desde el balcón del ayuntamiento se os informará. Luego muchísimas mujeres estuvieron en todos los actos colectivos que se realizaron. Fuimos a Barcelona, a Madrid, y nos apoyó toda España. Las cargas blancas significaban cerrar una industria, los hornos altos que habían dado la vida al pueblo y a la industria, y saber que eso ya no se podía encender más, pues significaba que iba en serio la cosa, que no era una broma. Tocaron las campanas y el pueblo llorando. Luego se ha visto que el mundo no se terminaba con la fábrica. Afortunadamente nos sirvió para abrir los ojos a más horizontes, ¿no? Pero ahora pues tenemos una de las playas maravillosas del Mediterráneo, y es gracias a que no está la fábrica, y hay que decirlo, y es así. Pero la verdad es que ahora hay una economía diversificada que, si se mantiene y se desarrolla con ese espíritu emprendedor que
que yo creo que tenemos o que tiene la gente del puerto, pues creo que podemos decir que van las cosas muy bien, o pueden ir las cosas seguir viviendo. Junto a estas entrevistas, el Taller de la Memoria permitió en febrero de 2008 recoger el testimonio de más de un centenar de antiguos trabajadores de las dos empresas, la siderúrgica y la minera, con el fin de que sus vivencias queden recogidas y formen parte del patrimonio oral de la comunidad.